A ver, cuando pensamos en los conflictos más devastadores de la historia, es súper común que la mente se nos vaya directo a los campos de batalla de Europa en el siglo XX, ¿verdad? Pero resulta que para encontrar la guerra civil más sangrienta de toda la humanidad, tenemos que mirar hacia Oriente. Hoy vamos a analizar a fondo un cataclismo tan, pero tan desmesurado, que alteró para siempre el mismísimo tejido de una de las civilizaciones más antiguas del mundo. Hablamos de la rebelión Taiping. Y ojo, porque esto no fue un simple conflicto por unos territorios. Es la trágica historia de una nación entera colapsando bajo el peso de su propia desesperación. Para que nos hagamos una idea real de la magnitud de esta tragedia, fijaos en estas fechas, de 1850 a 1864. Fueron 14 larguísimos años en los que el Imperio Qing literalmente se desangró desde dentro. Las estimaciones más conservadoras nos hablan de 20 millones de vidas perdidas, 20 millones, y otras fuentes elevan la cifra hasta casi 30, o sea, no estamos hablando solo de soldados caídos en combate, hablamos de hambrunas brutales, masacres, epidemias, una aniquilación a una escala que cuesta incluso imaginar, toda una generación barrida del mapa en nombre del cielo. Bueno, antes de zambullirnos de lleno en los detalles de esta locura histórica, si este análisis os está resultando interesante, es el momento ideal para apoyar el canal. Es tan fácil como darle a me gusta, compartir el contenido, dejarnos un comentario con lo que vayáis pensando y, por supuesto, darle a la campanita para no perderos nuestras futuras exploraciones. Vale, vamos al lío. Para entender bien todo esto, vamos a diseccionar la rebelión Taiping a través de 4 enfoques distintos. 1. Mística y locura. 2. Protocomunismo. 3. Soberanía y cinismo. Y 4. El ataque a la tradición. Empezamos por el principio. 1. Mística y locura. Si seguimos el análisis del historiador Zunzunegui, vemos una secuencia fatal en la mente de toda la nación. Imaginad la situación en la década de 1840. El grandioso e invencible imperio chino sufre una derrota totalmente humillante ante los británicos en la Primera Guerra del Opio. Y claro, esos cañones occidentales no solo destrozaron barcos, hicieron añicos toda una forma de ver el mundo. Así que, para finales de esa década, el país está sumido en una crisis de identidad brutal. El pueblo ve su antigua gloria pisoteada y empieza una búsqueda espiritual a la desesperada. Y es exactamente esa desesperación la que enciende la mecha de la explosión en 1850. Y aquí entra en juego un concepto absolutamente clave, el milenarismo. Básicamente es la creencia de que está a punto de llegar una transformación radical y definitiva de la sociedad, barriendo todo el sufrimiento de un plumazo. Claro, si mezclas un dolor crónico, hambre y una humillación nacional tremenda con la promesa de que un paraíso terrenal es inminente, pues tienes un cóctel tan explosivo que puede incendiar un imperio entero en cuestión de meses. Solo faltaba una chispa. Y esa chispa tuvo nombre y apellidos: Hong Xiuquan. Resulta que este hombre, después de suspender un montón de veces los exámenes imperiales y sufrir un colapso nervioso bastante grave, se puso a estudiar unos panfletos cristianos. Y llegó a una conclusión, digamos, sorprendente. Afirmó ser literalmente el hermano menor de Jesucristo, tal cual. Según él, había sido enviado a China para limpiar la tierra de demonios, refiriéndose, por supuesto, a la dinastía Qin que gobernaba entonces. Y siendo totalmente objetivo sobre esto, lo que es innegable es la asombrosa capacidad que tuvo este Mesías autodidacta para canalizar todo el trauma de su país y movilizar a millones y millones de seguidores superfervientes. Pasamos al siguiente punto. 2. Protocomunismo. A ver, según el análisis de Pérez Guevara, hay un contraste brutal entre lo que era la teoría y la práctica dentro de este nuevo dominio Taiping, el llamado Reino Celestial. Por un lado, tenían leyes que eran increíblemente radicales y utópicas para la época. Fijaos, impulsaban la igualdad de género, permitiendo a las mujeres luchar y presentarse a exámenes, repartían las tierras y prohibían el opio y los juegos de azar. Sonaba bien, ¿no? Pero claro, en la práctica todo esto se sostenía mediante un totalitarismo teocrático absolutamente implacable. Había una disciplina de hierro y cualquier pequeña desviación de la estricta moral de Hong Xiuquan, se castigaba rápidamente con la ejecución. Y claro, esto nos deja un debate histórico fascinante sobre la mesa. ¿Fue este reino celestial un intento de verdad por liberar a los campesinos? ¿O al final solo fue cambiar el viejo orden imperial por una tiranía fanática que resultó ser todavía más opresiva? Las fuentes nos muestran las dos caras de la moneda de esta ingeniería social tan bestia, sin tomar partido. Y la verdad, nos toca a nosotros intentar asimilar lo complejo que debió ser vivir bajo ese régimen. Llegamos a la tercera perspectiva. 3. Soberanía y cinismo. Si miramos esto desde la geopolítica que plantea Guyot, las potencias como Inglaterra y Francia fueron, digamos, muy frías y calculadoras. Todo siguió unos pasos muy claros. Paso 1. Curiosidad inicial. Los rebeldes decían ser cristianos y eso a Occidente le llamó muchísimo la atención. Pensaron, oye, ¿una China cristiana podría ser un buen socio comercial? Paso 2.
se dan cuenta de la realidad. Pronto vieron que el cristianismo de Hong Xiuquan era súper heterodoxo. Y lo peor para los europeos, los Taiping prohibían totalmente el opio y eran incontrolables e insobornables. Así que, paso 3, pasan a la acción. Se olvidan de cualquier supuesta hermandad religiosa e intervienen directamente para ayudar a la dinastía Qin a aplastar y masacrar la rebelión. Y el motivo de este apoyo militar a la vieja dinastía es puramente pragmático y, seamos sinceros, bastante cínico. Las potencias occidentales no buscaban la paz ni salvar millones de vidas, para nada. Su objetivo estratégico era clarísimo: mantener una China que fuera estructuralmente débil, que estuviera sometida y, sobre todo, con las fronteras abiertas de par en par para seguir vendiéndoles y consumiendo opio. Si los Taiping ganaban, significaba una China unida, fanatizada y con las puertas cerradas a ese comercio tan lucrativo y destructivo. Y vamos con el último punto. 4. Ataque a la tradición. Tal y como explica Lons en su análisis, esta guerra civil vino acompañada de un intento sistemático de aniquilación cultural. Para construir su reino celestial, Hong estaba convencido de que todo lo antiguo tenía que ser purgado por el fuego. Y así lo hicieron. Los rebeldes arrasaron con templos budistas y taoístas que llevaban milenios en pie. Quemaron hasta los cimientos bibliotecas históricas enteras que guardaban la memoria de China. Básicamente, el objetivo final era destruir por completo el orden tradicional confuciano que había marcado la ética de la sociedad durante incontables generaciones. Fue un ataque súper directo contra las raíces espirituales y culturales del país. Y ojo, porque esto ilustra de maravilla un paralelismo histórico que pone los pelos de punta. La rebelión Taiping no se quedó en un evento aislado, fue como un oscuro precedente, un espejo de lo que pasaría un siglo después. Hay una similitud brutal e innegable entre esta destrucción de los Taiping y otros movimientos revolucionarios modernos, como la mismísima revolución cultural en China. Ambos comparten un rasgo muy perturbador: ese impulso casi ciego de odiar, purgar y destruir la propia historia nacional, y muchas veces haciéndolo bajo la influencia de ideologías o banderas que vienen del extranjero. Y así es como, juntando todas las piezas, la desesperación, las leyes radicales, los intereses extranjeros y la destrucción de la cultura, podemos llegar a entender la inmensidad de esta época. Y esto nos deja con una reflexión absolutamente crucial. Cuando vemos las cicatrices de la rebelión Taiping, tenemos que preguntarnos: más allá de los millones y millones de vidas que se perdieron, ¿cuál es el verdadero e incalculable coste a largo plazo cuando una civilización, en su momento más oscuro, intenta avanzar quemando sus propias raíces hasta los cimientos? Yo soy Hispania Eco y esto ha sido el Apocalipsis Taiping.